Empecemos con la consulta que siempre les hago a todos los entrevistados. ¿Cómo va la campaña? ¿Cómo van esas calles? ¿Qué dice la gente? Bueno, la gente en la calle pide más seguridad, pide empleo, y acá precisamente en la provincia de La Suay Gracias. extremadamente preocupados, extremadamente en zozobra por lo que está pasando en los Estados Unidos con el tema de las deportaciones. Ha sido un tema muy complejo, ha sido un tema muy difícil de poder tener realmente una información real que nos permita eh, saber exactamente qué va a pasar con nuestros migrantes. Acá la gente está en zozobra, la gente tiene mucho temor de que sus familiares sean deportados. No tenemos información clara de parte del gobierno. El gobierno no nos dice, sobre todo a la gente del austroecuatoriano, qué va a pasar con aquellos migrantes que no tienen ningún tipo de crímenes, ni delitos, de acciones penales en los Estados Unidos. Y de acuerdo a las declaraciones de las autoridades norteamericanas, pues parecería que el solo hecho de estar en estatus de ilegal en los Estados Unidos ya los vuelve criminales. Mucha preocupación, extremada preocupación en el sur del país, en el austro ecuatoriano. No se olvide usted que Azuay y Cañar son las provincias donde más migrantes tenemos a los Estados Unidos, así que ha sido un golpe durísimo lo que está sucediendo acá. Nos preocupa sobremanera esta situación y evidentemente la gente pide y reclama acciones concretas. La campaña camina, la campaña ha sido una campaña de propuestas, la nuestra, una campaña bastante alegre, pacífica, buscando pacificar la política, evitando que exista confrontación y bronca, digamos, pero creo que está calando nuestro mensaje y esperamos tener el favor del voto popular el próximo 9 de febrero. Así es, ustedes tienen que sentir fuertemente el tema de las deportaciones, porque tradicionalmente, como dice el sur del país, ha sido donde más cifras de migrantes se han notado. Por eso yo quisiera tomar este tema y preguntarle cuáles son las propuestas para el legislativo que usted tiene justamente en esta temática de migraciones. Mire, es fundamental que el Estado pueda tener un plan de retorno para la gente y es necesario que desde la legislatura existan políticas públicas establecidas en la ley que puedan dar acceso a crédito barato. Es necesario que el Estado pueda abrir líneas de crédito para, no solamente para los emprendedores en el país, sino también para nuestros migrantes retornados, que pueda existir, como existió en su momento, una liberalización de aranceles de ingreso hacia de los menajes de casa que vienen, los que traen los migrantes, sus vehículos, sus muebles de su casa, en fin, y que puedan tener también la posibilidad de tener acciones incluso positivas en el caso de presentarse en concursos públicos. También debería tener puntos adicionales en el caso de presentarse, por ejemplo, en concursos para funcionarios públicos y cosas por el estilo. Entonces, pero eso debe estar en una ley, debe haber una ley retorno, debe haber un tema que se plantee con fuerza desde el sur del país y lo vamos a plantear en la Asamblea Nacional para que no solamente sea la voluntad del Ejecutivo, sino que sea por ley. Y efectivamente es necesario también una coordinación adecuada y desde la fiscalización en la Asamblea pedirle cuentas a la Cancillería, pedirle cuentas al gobierno del Ecuador sobre las acciones que está tomando en este momento el Ejecutivo. Mire, yo veo que el presidente Noboa estuvo en primera fila en la posesión del presidente Trump. Si es tan buena la relación que tiene el presidente Noboa con el presidente Trump, lo que esperaríamos los ecuatorianos es que el presidente Noboa tome su avión, viaje a Washington y pueda encontrar de alguna forma algún beneficio para los ecuatorianos que estamos en esta situación. Hay un listado de 35.000 ecuatorianos que están listos para retornar. Entonces, tengamos claridad de que aprovechando esa coyuntura se solicite apoyo al gobierno de los Estados Unidos. Debería actuar ya el gobierno del Ecuador, pero veo que tan solo se limitan a declaraciones, a decir bienvenidos, les abrimos los brazos. No se trata de eso, se trata de hacer un verdadero lobby político a nivel internacional en donde con el resto de países latinoamericanos, con el resto de países que estamos en la misma situación, podamos hacer un frente común para poder encontrar a base del diálogo, a base de la concertación, a base del raciocinio, encontrar una salida para esta situación tan difícil que estamos viviendo en este momento en Latinoamérica.
Candidato, ¿cómo está? Muy buenos días, Camila Piedrahita le saluda. Otro tema también que preocupa a la ciudadanía y es el tema de la seguridad. ¿Cómo usted podría trabajar desde la Asamblea para tener algún tipo de medidas legislativas que refuercen la seguridad? Camila, buenos días, gracias por la pregunta. Yo soy actualmente vicepresidente de la Comisión de Seguridad en la Asamblea Nacional y hemos avanzado muchísimo en temas de normativa que permita a la policía y a las Fuerzas Armadas trabajar adecuadamente, ¿no? La ley de inteligencia, la ley de armas, se han trabajado la ley de gestión de riesgos, una serie de normas, de normativas que están aprobadas y que están en camino también. Pero creo que es una de las fundamentales que particularmente estoy promoviendo, es el hecho de poder depurar primero la Policía Nacional, depurar las Fuerzas Armadas, la Fiscalía y la función judicial. ¿Qué sacamos haciendo operativos? ¿Qué sacamos inyectándole más recursos a la policía? Si es que no hacemos un profundo análisis de depuración interna. Y para eso se necesita hacer una reforma a la ley de personal de la policía que tenga dos temas. El primero, fundamental, que pasen el polígrafo, que pasen el detector de mentiras los policías todos los años durante 5 años seguidos, para saber qué es lo que está pasando con el tema de la penetración del narcotráfico en las filas policiales, en las filas de las Fuerzas Armadas, Fiscalía y Función Judicial. Y segundo, examen especial de patrimonio durante 5 años a los altos jefes de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, a los magistrados de la Corte Nacional de Justicia, de las Cortes Superiores, a algunos jueces en temas penales y a fiscales. Porque con patrimonios pequeños, con sueldos pequeños, con sueldos de $1,500, $2,000, $3,000, tienen patrimonios millonarios gigantes. Entonces es necesario comenzar a encontrar la forma, pero eso debe estar por ley, que no sea discrecional del ministro de turno, sino que sea por ley, ni del Consejo de la Judicatura. Por lo tanto, nosotros planteamos una reforma que plantee esto a la ley de la policía, a la ley de Fuerzas Armadas y al Código Orgánico de la Función Judicial para que esto sea por ley. Hay que depurar a la policía, hay que depurar a las Fuerzas Armadas y a las entidades de justicia, porque lamentablemente el narcotráfico ha llegado con sus tentáculos también a ciertos sectores. La gran mayoría son buenos, pero existen unos muy malos elementos que hay que depurar. Candidato, usted nos acaba de comentar, de una crisis de seguridad, pero también vivimos una crisis económica. ¿Qué medidas usted podría fomentar desde la Asamblea Nacional para poder tener mayor inversión y generación de empleo en el país? Mire, la gente la está pasando mal porque no tiene acceso a crédito. Conversando con los jóvenes acá en la provincia de La Suay y en muchos sectores del país también, quieren ponerse un emprendimiento, van al banco y lo primero que el banco les dice, tráigame un garante con casa. Es lo que les dice, tráigame un garante que tenga un patrimonio, que tenga una casa para que le pueda garantizar su crédito. Lo que estamos planteando desde una reforma a algunos cuerpos legales, pero fundamentalmente generar una ley de emprendedores, es que, entre otras cosas, existe un Fondo Nacional de Garantía para que sea el Estado el que pueda garantizar esos créditos en la banca pública. Reitero, en la banca pública. Que sea la banca pública la que genere los créditos y que el garante de esos créditos sea el propio Estado, generando un fondo de garantía. Si usted paga y es un buen pagador, el Estado le puede a usted volver a dar otro crédito, incluso hasta el doble del cupo que le dio. Pero si no paga, tiene las mismas consecuencias de los deudores del SRI, ¿no? Es complicado deberle al SRI. Yo prefiero deberle al diablo, siempre digo, pero no al SRI. Entonces, si creamos este fondo de garantía, damos un apoyo desde el Estado a los emprendedores, a los migrantes que retornan, con un fondo de garantía. Segundo, estamos generando, ya presentamos en la Asamblea, la ley del teletrabajo. Cuando fui ministro de Trabajo en el año 2015-2016, planteamos la normativa a detalle del teletrabajo. Lamentablemente, gobiernos posteriores echaron al tacho de la basura esa normativa. Hoy la hemos desempolvado, la hemos actualizado, ya está presentada en la Asamblea Nacional la ley del teletrabajo que garantiza los derechos de las personas que hacen trabajo telemático. Aquellos desarrolladores de software, diseñadores, contadores que hacen trabajos, que tienen también derecho a la desconexión, que tienen derecho a 14º, 13º sueldo, bonificaciones y derecho sobre todo a la desconexión, como decía, porque no puede usted hacer teletrabajo y estar conectado a las 2, 3 de la mañana enviando informes al jefe. Las empresas que puedan optar por el sistema de teletrabajo van a tener incentivos en el caso de reducción al impuesto a la renta, reducción en el tema de pagos municipales. Generamos incluso un tema de bajar la contaminación porque utilizamos menos los vehículos, bajamos el consumo de energía eléctrica, ayudamos también incluso al tema
el racionamiento adecuado de la energía, cuidando el medio ambiente, son muchos los beneficios. Por lo tanto, si incentivamos mecanismos de teletrabajo, generamos fondos de garantía, podemos dinamizar mucho el tema del empleo. Pero lo tercero, que es fundamental, es que ahí entra el Estado. Si no genera inversión pública, si no se hace inversión en carreteras, en hospitales, en construcción de escuelas, no genera tampoco este engranaje pequeño, no hace que este engranaje grande se mueva. Por lo tanto, hay que incentivar también desde el Ejecutivo, y eso es voluntad política del próximo presidente o presidenta, yo estoy seguro que será Luisa González, la próxima presidenta del país, generar inversión pública para poder dinamizar la economía. Abogado, usted mismo ha dicho que ha presentado leyes, ¿cierto? Usted es asambleísta, está con licencia, conoce las complejidades de la relación ejecutivo-legislativo, conoce la crisis de institucionalidad que vive nuestro país. ¿Qué plantea entonces desde la Asamblea para contribuir a la gobernabilidad del país que tanto requiere el Ecuador? María José, hay que pacificar la política. El país no puede seguir en la situación en la que está. Yo le voy a comentar una experiencia que tenemos acá en la provincia de La Suaya. A mí me dicen que es difícil, que es romántico, que es muy hasta soñador pensar de que es posible sentar a las fuerzas políticas a conversar. Nosotros en la provincia de La Suaya hicimos el ejercicio, los 5 asambleístas azuayos, de diferentes bancadas, ADN, Revolución Ciudadana, Reto, Partido Social Cristiano, y nos juntamos alrededor de una mesa sobre la base de causas comunes. El caso sonado aquí en Cuenca y a nivel nacional del caso del IES, por ejemplo, el caso de la dirigente sindical, la señora Rosa Argudo, esto fue gracias a la unidad de los asambleístas azuayos. Hemos conseguido temas en vialidad y en seguridad para la provincia sobre la base de la unidad de los asambleístas azuayos. Nosotros planteamos que se dé exactamente lo mismo en la asamblea. No es difícil, pero se necesita voluntad política. Se necesita que desde el Ejecutivo tenga un buen ministro de gobierno o ministra de gobierno, que tenga un buen enlace de comunicación con la asamblea. Se necesita que desde la asamblea exista un equipo de voceros de la Asamblea Nacional en coordinación con el Ejecutivo. ¿Para qué? Para que antes de enviar las leyes que son polémicas y que causan estos roces y estas fricciones en la Asamblea, se puedan reunir en el Palacio de Gobierno, donde sea, los jefes de bloque, los líderes de los partidos, conversar. Si no hay que tenerle miedo a conversar en política, pero hay que dejar también de lado las vanidades y dejar de lado los intereses particulares y buscar la forma de concertar antes de enviar la ley a la Asamblea, cosa que a la Asamblea ya llegue la ley bastante más aterrizada. No es difícil. Si seguimos en esta lógica de la bronca permanente, que la gente prenda el televisor y encuentre la bronca de los políticos, vea las redes sociales y encuentre la bronca de los políticos, eso ya se extrapola también a la sociedad. La gente pasa peleando por política, pasa peleando por cualquier cosa, sube el nivel de violencia y seguimos en esta suerte de círculo vicioso en donde el país no sale. Hoy está la derecha en el poder persiguiendo a la izquierda, mañana está la izquierda en el poder persiguiendo a la derecha. Eso tiene que acabar. Ya no podemos seguir viviendo del odio, tenemos que seguir pensando en el progreso del Ecuador, pero bajando y pacificando la política. Y ese es el llamado a la clase política. Pacifiquemos la política, si es posible. Sí es posible hacerlo desde los territorios y es posible hacerlo a nivel nacional también. Es que los azuayos son chéveres, abogado. Realmente yo le quiero Gracias. mucho a Cuenquita y ustedes tienen esas capacidades interesantísimas. Es una provincia y una ciudad que ha conseguido muchísimas cosas interesantes en relación con otras ciudades del país y eso hay que reconocerles. Yo quiero concluir con la siguiente pregunta. En el último informe del INEC planteó las diferencias entre las zonas urbanas y rurales, ¿verdad? En cuestión de pobreza, indicando que el 20.9% de la población en zonas urbanas vive en pobreza. En cambio, en las zonas rurales la pobreza asciende a un 43%. Usted ha recorrido ya la provincia, diferentes sectores. ¿Cómo contribuir entonces a superar desde la Asamblea esas inequidades? Insisto, la gente la está pasando mal porque lamentablemente los territorios rurales, a los que usted anota, cuyas cifras son exactas, hoy tenemos 5 millones de personas que viven en pobreza extrema. Son 7 millones de personas que viven en pobreza, sumada la pobreza más la pobreza extrema. Es una cosa tremenda lo que ha pasado en los últimos años en el país. El problema pasa porque esa pobreza extrema está en las zonas rurales. Y lamentablemente lo que vivimos en el Ecuador es un centralismo absorbente. Dicen que Dios está en todas partes.
pero lamentablemente despacha solo en Quito. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Lamentablemente los territorios, al tener esta burocracia demasiadamente enraizada, no llegan pues rápidamente los temas de los planes, los proyectos, las inversiones, se demoran demasiado. El Estado está cada vez más cerrado en el centralismo de Quito. No tengo nada contra Quito, por supuesto, hablo de la burocracia como tal, pero lamentablemente cuando se tiene que pedir un trámite, le voy a poner un ejemplo, yo me he reunido mucho con las juntas de agua, de hecho estoy planteando una propuesta de que todas las juntas de agua de riego y las juntas de agua potable que hay en las zonas rurales sean sujetos de crédito para que el Banco del Estado les pueda dar créditos directamente y no dependan solo de las prefecturas o las alcaldías, porque además a las alcaldías y prefecturas también les llega el dinero a cuentagotas. Pero recorriendo esta zona, las juntas de riego solicitaban licencia de aprovechamiento de uso del agua. Y antes se demoraban, acá en la zona sur del Ecuador, cuando había la Senagua, cuando había la descentralización y la desconcentración, se demoraban 3 meses en tener este permiso. Hoy se demoran 3 años, porque tiene que ir el trámite a Quito, luego tiene que venir a Machala, el pago no lo pueden hacer aquí, es increíble. Igual pasa en el tema de la reparación de escuelas en las zonas rurales de la provincia, tienen que pedir autorización a Quito, ya no pueden hacerlo las coordinaciones zonales. Para reparar las vías tienen que pedir permiso el Ministerio de Obras Públicas, lamentablemente a Quito. Entonces, toda esa rueda, lamentablemente, el momento que genera inversión para temas de reducir la pobreza, para poder generar los bonos adecuadamente, para generar crédito barato, para generar empleo, se demora y no llega a los territorios. Entonces, lo primero que hay que hacer es combatir el centralismo. Segundo, la parte que es fundamental, es que el Estado pueda volver a tener una política real de asistencia, no de regalar el pescado, sino de enseñar a pescar. El bono de desarrollo humano en su momento duraba promedio en las personas 2 años, para que ese sea un incentivo que ayude a mover la economía de esa persona y que ayude a salirle de la extrema pobreza durante 2 años. Se logra salir de la extrema pobreza y con ese bono ya no lo tiene esa persona, sino lo da a otra. Pero hoy se ha convertido en una herramienta casi de chantaje y de manejo político o politiqueo. Por lo tanto, el Estado debe tener políticas asistenciales efectivas para poder combatir la pobreza. Y tercero, el tema de la desnutrición infantil. Efectivamente, el Estado en los últimos años ha invertido mucho, pero hay zonas en donde ni siquiera los programas han llegado. Por lo tanto, insisto, hay que fortalecer la institucionalidad, tener planificación para el tema de la distribución de los dineros públicos con un cronograma adecuado, con responsables adecuados, pero sobre todo planificando desde los territorios y no precisamente desde los escritorios, que es lo que lamentablemente pasa en este momento en la administración pública en el país. Así es, muchísimas gracias. El abogado Leonardo Barrezueta estuvo con nosotros. Le agradecemos, que tenga mucho éxito y mucha suerte. Continuamos, Camila. Muchas gracias, un placer.